Hola, qué alegría volverte a ver. Hoy vamos a comenzar el nivel 200 de la Academia de Desarrollo de Vida Online y es un gusto recibirte con esta primera clase, la clase 210 que se titula Creciendo en mi iglesia cuadrangular. Una parte importantísima de la vida cristiana es la iglesia, tu familia de la fe. Hay muchos mitos y muchas incluso malas referencias en términos generales hacia la iglesia, pero la Biblia nos enseña que es un privilegio pertenecer a la iglesia de Cristo, porque la iglesia tiene un propósito especial y es, en resumidas cuentas, ser el cuerpo de Jesucristo, la parte material de la plenitud de Cristo aquí en la tierra. La iglesia está llamada a ser caracterizada por el amor, la unidad y la ayuda mutua. Una iglesia es un grupo de personas que se reúnen regularmente con el propósito de adorar juntos a Dios. Aunque otros grupos usan la palabra iglesia, la iglesia es mayormente asociada a la fe cristiana. La iglesia puede referirse a todos los cristianos en el mundo y también puede referirse a un grupo local. Es decir, hay un concepto que es universal, que es general, y uno que se manifiesta localmente. Es importante señalar como concepto que la iglesia no es un edificio, no es el lugar donde los cristianos nos reunimos. Eso es el templo, el local, el auditorio. La iglesia está constituida por personas que se reúnen para vivir los propósitos de Dios en sus propias vidas. Hay fundamentos en la Escritura acerca de lo que significa la iglesia. La iglesia fue fundada por nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña que la palabra iglesia aparece por primera vez en Mateo 16:18, donde en palabras del Señor Jesús dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es importante que sepas que el término eclesia, un poco tratando de pronunciar la palabra que viene del griego, significa sacados afuera. En el tiempo de Jesús había muchos maestros, muchas ideas y muchas filosofías. Y en cada una de esas filosofías, cada uno de estos maestros tenían su eclesia, o en español su iglesia, que era un grupo de llamados afuera. Entonces el término iglesia, cuando el Señor Jesucristo la menciona aquí por primera vez, era un término conocido y no era un término religioso, sino más bien un término político, de asociación de personas alrededor de las enseñanzas de un maestro. Entonces el Señor Jesucristo, cuando dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, los discípulos ya sabían que existían diferentes iglesias en la Tierra Santa y en otras partes del mundo, pero ahora le tocaba al Rey de Reyes y Señor de Señores tener su oportunidad de tener su iglesia, de tal manera de que nosotros hoy reconocemos el gran privilegio que esto significa. Estas palabras del Señor Jesucristo nos enseñan que la iglesia es de Él, no le pertenece al hombre, aunque esté constituida por hombres. Y también podemos entender, según esta cita bíblica, que la iglesia estaría edificada sobre la confesión de Pedro de que Jesús era el Cristo. La palabra Cristo significa el ungido, el escogido de Dios, el preparado de Dios, el Mesías. Y también es importante acotar que el Señor dijo que no solamente sobre esa verdad edificaría su iglesia, sino que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Y es interesante porque en el nacimiento de la iglesia ya se observa en palabras de Jesús el conflicto que habría con lo que significa el Hades, las puertas del Hades. Y es interesante saber que ahí hay mucha profundidad, pero la palabra Hades se asocia con infierno, se asocia con tinieblas, se asocia con ignorancia. Entonces
entonces la iglesia sería el medio por el cual sí, el Señor Jesucristo traería luz al mundo, traería sal al mundo para que el mundo ya no estuviese en tinieblas. Y un poco en este contexto se desarrollan los conceptos que el Señor quiso transmitir cuando dijo esta frase. El Señor, mire qué interesante es esto. Hechos capítulo 2:47 enseña que es el Señor el que añade a la iglesia los que han de ser salvos, los salvos. Entonces la iglesia es el lugar donde Dios añade a cada persona que salva. Qué interesante. Usted debe desmontar en su mente y su corazón cualquier concepto equivocado acerca de la iglesia. Aunque haya tenido alguna experiencia negativa, usted tiene que saber que en el corazón de Dios y por la palabra de Dios, la iglesia es el lugar donde se reúnen los redimidos, los salvados. También la escritura enseña en Efesios 5:23 que el Señor es cabeza de la iglesia. También lo dice en Colosenses 1:18. Y por consiguiente, los miembros de la iglesia somos el cuerpo de Cristo y representamos la plenitud que todo lo llena en todo, como dice Efesios 1:23. También la palabra nos revela que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 3:15. Eso quiere decir que ahí está el ministerio de la iglesia oponiéndose a las puertas del Hades, que es las puertas de la ignorancia, las puertas de las tinieblas y de la sombra. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Somos nosotros los que portamos el mensaje del evangelio y tenemos que transmitirlo a nuestras generaciones. Qué interesante. La iglesia es un organismo vivo y al mismo tiempo es un conglomerado social que tiene un derecho legal. Quiere decir que su funcionamiento está regulado por los diferentes entes gubernamentales de cada país, pero es interesante saber que en ningún momento podemos pensar que lo que digan los gobiernos será estrictamente vinculante, porque cuando un gobierno legisle en contra de los principios de la palabra del Señor, la iglesia no puede someterse a esos principios, y vaya que esa es la herencia que hemos recibido de todos los mártires que sufrieron durante los primeros siglos la persecución del Imperio Romano, que fue el imperio en el cual o en medio del cual Jesucristo fundó su iglesia. De tal manera que ya nosotros sabemos por herencia mucho de lo que significa que estemos sometidos a las leyes humanas, pero hasta el punto de que éstas no violen lo que Dios nos ordena en su palabra. La iglesia tiene personalidad jurídica y es objeto de ley. Por ello, la iglesia del Señor en todas partes del mundo se organiza. En esta vida contemporánea necesita organizarse y existir jurídicamente. La iglesia cuadrangular en Barcelona disfruta de una autonomía. Sin embargo, pertenecemos a una organización llamada Iglesia del Evangelio Cuadrangular en España. La iglesia cuadrangular está en muchas partes del mundo y somos una organización que tiene un solo objetivo: predicar el evangelio del Señor Jesucristo. En el mundo hay muchas organizaciones con este mismo propósito. Por ejemplo, las Asambleas de Dios, por ejemplo, la Federación Peniel, Movimiento Misionero Mundial, las Iglesias Bautistas Unidas, etcétera, etcétera, etcétera. No importa cuál sea la denominación, no importa cuál sea el nombre, mientras el objeto sea predicar el Evangelio de Cristo, entonces podemos identificar iglesias que honran al Señor. La iglesia cuadrangular en el mundo tiene una historia que tiene ya varios años. Usted tiene que saber que la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular, también conocida como la Iglesia Cuadrangular en el mundo, es una denominación cristiana evangélica pentecostal que fue fundada en 1927. Fue fundada por una mujer llamada Aimee Semple McPherson, o su nombre de pila Aimee Elizabeth Kennedy.
Así es su nombre de pila. Ella inició, en 1923 la primera congregación en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. Aimee Semple McPherson vivió desde 1980 a 1944. Solo aproximadamente 54 años vivió ella y murió joven. Aimee Semple McPherson fue una mujer polémica. Sí, ella inició el movimiento cuadrangular en 1922 en una ciudad llamada Oakland, en California, tras experimentar una revelación de carácter espiritual. Aimee Semple McPherson dice que ella vivió en la visión una revelación y eso le ayudó a entender lo que significaba el ministerio del Señor Jesús. Esta visión estaba relacionada con un pasaje bíblico que se encuentra en Ezequiel capítulo 1. Puedes leer todo el capítulo 1, yo voy a solamente leer un fragmento desde el versículo 5 hasta el versículo 10. Dice Ezequiel 1, 5 al 10, dice: y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos. Y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, dice la Escritura, a sus 4 lados tenían manos de hombres, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba hacia el otro. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león al lado derecho de los 4 y cara de buey a la izquierda en los 4, y asimismo había en los 4 cara de águila. Ahora vamos a leer un fragmento de un artículo publicado en una revista llamada Bridal Call, ahora llamada la revista Advance. Es un fragmento de un artículo de una entrevista que se le hizo a Aimee Semple McPherson en 1928, preguntándole acerca de esa visión. Y ella dijo lo siguiente, y abrimos comillas, dice: me vino como una inspiración. La gran tienda de campaña estaba llena. Multitudes estaban de pie alrededor de los linderos de la tienda, de los límites. Muchos habían peregrinado o venido de muy lejos. Todo corazón estaba ansioso de escuchar, dice Aimee Semple McPherson. Se inclinaban hacia adelante recibiendo el mensaje. El tema era la visión de Ezequiel. Mi alma estaba asombrada en las nubes del cielo, que se doblaban y se desdoblaban en una gloria de fuego. Ezequiel había visto al ser cuya gloria ningún mortal podía describir. Al fijar el rostro, dice Aimee Semple McPherson, dice que al fijar su vista en esa maravillosa revelación del Omnipotente, Ezequiel, contempló 4 rostros: los rostros de un hombre, de un león, de un buey y de un águila. Estos 4 rostros están ligados a las 4 fases del Evangelio de Jesucristo. En el rostro del hombre contemplamos a uno como el varón de dolores, experimentado en quebranto, muriendo en el madero. En el rostro del león contemplamos a uno como el poderoso bautizador con el Espíritu Santo y fuego. En el rostro de buey tipifica a quien en sí mismo llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, quien en su infinito amor y divina provisión suplió cada una de nuestras necesidades.
En el rostro del águila, dice Aimee Semper McPherson, vemos reflejado visiones que cautivan el alma del rey y que viene, cuyos piñones pronto se reunirán a los cielos brillantes, cuya voz argentina instaló el universo resonando al venir a llevar a su novia en espera. Voz argentina significa voz activa y aguda. Esto es una nota. Voz con timbre muy alto. También se le llama voz de argenta, que es una voz hermosa, clara y sonora. Lo decimos porque este término voz argentina puede llevarnos a otro significado que no es el que queremos. Entonces, como puede observarse, Aimee Semper McPherson explicaba que en la visión las cuatro caras de esos seres vivientes, tenían un significado evangelístico. La cara del león simboliza al Cristo bautizador con el Espíritu Santo. La cara de buey significa o simboliza al Cristo que lleva nuestras cargas y todas nuestras enfermedades, quiere decir que es el sanador. La cara del águila al Cristo que regresa como Rey de reyes y Señor de señores, y la cara del hombre es el Salvador, quien murió en la cruz por los pecados de la humanidad. Jesucristo salva. Por otra parte, note que son cuatro seres vivientes. La iglesia cuadrangular en el mundo es una iglesia doctrinalmente hablando identificada como una iglesia que predica que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, la famosa Trinidad. La iglesia cuadrangular se caracteriza en particular por entender el Evangelio según estas cuatro caras vistas en la visión de Ezequiel capítulo 1. Es decir, se considera que Cristo y el ministerio de Cristo tiene cuatro facetas principales. La primera es Jesucristo como único Salvador. Por eso hay una cruz en los logos de toda iglesia cuadrangular. La segunda faceta es Jesucristo como sanador. El símbolo que usamos para hacer mención a esto es la copa. Tercer faceta, la faceta de Cristo como bautizador del Espíritu Santo. Somos una iglesia que cree en el movimiento carismático del Espíritu Santo y el símbolo es la paloma. Y por último, Jesucristo, el Rey que viene pronto a reinar, y el símbolo de esta faceta del Evangelio es la corona. Por estos cuatro aspectos principales es conocido el evangelio cuadrangular que predicamos. Y aclaramos, no es que sea un evangelio nuevo. Nuestra iglesia predica el evangelio de Cristo tal cual como está escrito. Solo que resaltamos estos cuatro aspectos bíblicos en nuestra doctrina y en nuestra predicación. Por eso, cada iglesia cuadrangular en el mundo lleva de distintas formas y con distintos diseños los cuatro símbolos cuadrangulares como identidad. Como puedes ver en tu guía de estudio, en nuestra iglesia cuadrangular en Barcelona, igualmente está la cruz, la copa, la paloma y la corona. Además, la iglesia cuadrangular entiende de la manera más sencilla que la cruz significa, como pues en tu material, que Cristo es el Salvador. La copa, que Cristo es el sanador. La paloma, que Cristo es el bautizador con el Espíritu Santo. Y la corona, que Cristo es el Rey que viene. También verás en tu material que hay una bandera que es un símbolo que usa toda la iglesia cuadrangular en el mundo. Es una iglesia con estos cuatro colores. A cada uno de estos cuatro símbolos se les ha agregado un color. El rojo para la cruz, el azul para la copa, el amarillo para la paloma y el púrpura o morado para la corona. Entonces, la iglesia cuadrangular tiene una historia. La Iglesia Cuadrangular Internacional nació entonces en Los Ángeles, California. Allí fue el centro de operaciones de la Iglesia Cuadrangular y se registró legalmente en 1927. Sí, pero todo inició en 1923, por eso el año pasado se celebraron los 100 años de la Iglesia Cuadrangular en el mundo. 100 años, qué victoria y qué bendición.
El templo en Los Ángeles se llama el Angelus Temple. Allí es un templo para capacidad. Imagínense usted esta mujer con todo el trabajo que hacía y todos sus colaboradores y primeramente el Señor, quien es el dueño de todo, construyó en medio de la Gran Depresión, si conoces un poco la historia, en Estados Unidos, a punto de comenzar la Gran Depresión, los años 30, construyó un templo para 5.300 personas y fue inaugurado en 1923. Aimee Semple McPherson llegó a ser una verdadera celebridad en la ciudad de Los Ángeles. Acuérdense que en Los Ángeles está Hollywood y ella tenía esa forma muy teatral y muy libre, sí, muy simbólica de predicar el evangelio de manera creativa. En 2006, el cineasta independiente Richard Rossi realizó una película sobre la vida de Aimee Semple McPherson. Se llama Querida Hermana Aimee, Like Sister Aimee. En esa película, estuvo rodeada de mucha controversia. Aunque hay revistas como Christianity Today o Cristianismo Hoy y otra llamada Carisma que dieron críticas positivas a la película, que quizás usted pueda toparse con ella en algún momento. Sin embargo, más allá de estas críticas positivas de esta revista, la organización Cuadrangular en el mundo no vio con mucho agrado lo que se informaba en la película y hizo una declaración pública señalando que la película no estaba aprobada por la organización Cuadrangular en el mundo. En cada nación, los distritos y las congregaciones cristianas cuadrangulares son independientes y poseen autonomía para fundar otras congregaciones y decidir localmente sobre asuntos de administración interna. Qué interesante. Su membresía para el año 2000 llegaba a 6 millones, con casi 100.000 iglesias en todo el mundo, en 125 diferentes países. Sus oficinas corporativas centrales se encuentran en la ciudad de Los Ángeles, California. Entonces podemos decir claramente que somos parte de un movimiento mundial, pero esto no significa que seamos exclusivistas, ya que creemos que el evangelio tiene un desarrollo interdenominacional. No obstante, es bueno tener una identidad como familia, y la nuestra es la familia cuadrangular. De hecho, la página aquí en España, la página en Facebook dice Familia Cuadrangular de España, conocido en inglés como Foursquare. La obra cuadrangular está extendida en la actualidad en 150 países. Imagínate, 25 países más que en el año 2000. Y ahora hay casi 9 millones de creyentes. O sea que en poco más de 23 años hemos pasado de 6 millones a casi 9 millones. 9 millones de personas que asisten y practican su fe en las iglesias cuadrangulares en el mundo. Y ya somos más de 67,000 iglesias en todo el mundo. La verdad es que damos gloria a Dios, pero hay que también entender que esto es poco para lo grande que es el mundo. La obra cuadrangular siempre ha tenido una profunda carga misionera. Y es importante saber que aún hay mucho que hacer para que cada pueblo, lengua y nación conozcan que la vida está en Jesús. Y la verdad es que esa es nuestra oración y, como ya lo puedes ver, es también nuestro trabajo. La gran comisión es nuestra gran pasión. Hay una breve pero también hermosa historia acerca de la iglesia cuadrangular aquí en España. Pero antes de hablar de eso, quiero decirte que como iglesia, entonces, nosotros nos llamamos Iglesia Cuadrangular en Barcelona o Iglesia Cuadrangular Barcelona. Este es el nombre que usamos como iglesia para identificarnos y ser reconocidos localmente. La Iglesia Cuadrangular en Barcelona está registrada ante las autoridades españolas con el NIF o número de información fiscal R080-023-22H. Ante la Federación de Entidades Religiosas de España,
o llamadas por sus siglas en castellano, FEREDE, estamos inscritos con el número ID 3479. Y al momento de la grabación de esta clase, estamos haciendo o adelantando diligencias de anexión a lo que es el Consejo Evangélico de Cataluña, el cual es la asociación que agrupa a las iglesias evangélicas protestantes a nivel de esta comunidad autónoma donde estamos. Como usted puede darse cuenta, la Iglesia Cuadrangular en Barcelona es una iglesia de orden. Tenemos una cuenta bancaria para el manejo y el control financiero con los mayores estándares posibles de administración y rendición de cuentas. Cuentas que se rinden de forma mensual. Rendimos cuentas internamente, localmente, a una instancia llamado el Concilio Local. El Concilio Local es una figura que está establecida en nuestros estatutos a nivel local. Y también nosotros rendimos cuentas mensualmente enviando informes espirituales y también financieros a la Iglesia del Evangelio Cuadrangular en España. La Iglesia del Evangelio Cuadrangular en España es el nombre que nos agrupa a nivel de toda la nación española. Tiene personalidad jurídica, está inscrita en el Ministerio Judicial como entidad religiosa evangélica con el número 2905/SEA. Y la Iglesia del Evangelio Cuadrangular en España también tiene una historia muy hermosa. La iglesia nació en el año 1976. Realmente tiene una breve historia antes, se realizó una campaña evangelística en el mes de septiembre del año 76 en un campo de fútbol en un barrio que se encuentra entre Villaverde Alto y el cruce de Villaverde en la ciudad de Madrid, la capital de España. Allí se derramó la gracia y el poder de Dios durante esa campaña. En esta campaña evangelística que duró unas 3 semanas, cada día se realizaron cultos evangelísticos donde, abro comillas, cientos y cientos de personas fueron impactadas por el evangelio y los testimonios de la manifestación, escuche, del poder de Dios sanando enfermos y restaurando vidas. Dice, nunca se había hecho ni se había visto algo así en España. Esta cita es de Fernando Axija, nuestro actual presidente de la Obra Cuadrangular en España, quien para ese momento nos comparte que tenía 14 años de edad y estaba junto a su madre, eran miembros fundadores de la primera iglesia cuadrangular aquí en España. Dice que los testimonios fueron incontables. De hecho, en tu material puedes ver una imagen que describe cómo la prensa del año 76 en Madrid describió lo que había pasado. Te invito a verla con detalle. El título dice: Sanidades maravillosas. Oración por los enfermos, tenga fe en Dios. Y ahí se desarrolla el artículo. En 1977, un año después, fue registrada legalmente como entidad religiosa. Creemos la verdad que dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso lo encontramos en Hebreos 13:8. Y realmente este texto es muy importante porque es el texto lema de la obra cuadrangular en todo el mundo. Creemos en el ministerio de la iglesia local. ¿Qué significa eso? La iglesia no es un lugar donde simplemente se congrega gente o se reúne gente, sino que es un cuerpo vivo de gente que crece y madura con un propósito y una visión de unidad, pero también con diversidad. Y que así se contribuye a la extensión del reino de Dios. ¿Cómo? A través de vidas transformadas por el poder de Dios. Vidas que son infinitamente reproducibles en otros por medio del testimonio personal y la fe en la palabra de Dios. Como conclusión de esta clase, podemos decir que la iglesia cuadrangular en el mundo tiene más de 100 años de fundada.
En España, la Iglesia Cuadrangular tiene más de 47 años trabajando por extender el Evangelio de Jesucristo. Nuestra organización es seria y comprometida con los más altos valores y estándares bíblicos. Por ello, usted también debe saber hoy que la iglesia donde Dios le ha colocado tiene trayectoria espiritual. Primeramente en Dios y luego para con los hombres. Porque la Biblia dice en 2 de Corintios 8:21, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Y cuando hablamos de los hombres, entendemos por las autoridades gubernamentales y todos aquellos hombres y mujeres que conforman la iglesia del Señor. Por eso usted puede tener la garantía que la iglesia cuadrangular es un lugar para su desarrollo espiritual, donde usted podrá comprobar el poder de Dios en Jesucristo para salvar, bautizar, sanar y volver pronto a reinar. Es importante que antes de terminar, y lo vamos a hacer de una manera diferente, recibas entonces las 3 palabras claves que hay en esta clase. La primera palabra clave es visión, la segunda palabra clave es cuadrangular y la tercera palabra clave es iglesia. Bien, quiero animarte a que puedas revisar los recursos que sugerimos para ampliar tu conocimiento. Hay información detallada en la página de la Iglesia Cuadrangular en España acerca de la historia. Ahí en tu guía verás un link que te puede llevar a una narrativa del pastor Fernando Exija contando la historia completamente. También hay unas citas bíblicas donde puedes ampliar cómo profundizar el estudio acerca de las 4 fases del Evangelio cuadrangular o las 4 cosas que resaltamos del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, ahí estamos recomendando la lectura de un libro que se llama Los Generales de Dios, un libro escrito por Robert Liardon, donde incluye a nuestra hermana Aimee Semper Marfinson como una de esos generales de Dios que Dios ha usado para conmover al mundo con su poderoso mensaje de predicación desde el siglo pasado y este siglo. Bien, así terminamos nuestra clase 210. Es un gusto verte iniciando este segundo nivel de la Academia de Desarrollo de Vida y recuerda que seguro nos veremos en alguna otra clase. Bendiciones.